Muy buenas tardes, maestra del jurado, público presente y queridos compañeros. Mi nombre es Smiley y el día de hoy, 22 de septiembre del año 2016, los estudiantes de la asignatura Seminario de Tecnología Avanzada estarán haciendo una presentación acerca del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Para comenzar con esta hermosa actividad, me gustaría llamar a mi compañera Caroline Kingsley, que estará a cargo de algo muy importante que sería ponernos en manos de Dios. Muy buenas tardes, así todos puestos sobre nuestros pies. Vamos a orar para poner esta actividad en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos estar todos reunidos en este lugar. Bendice a cada una de las personas que estará frente aquí para que tú los llenes de sabiduría y que tú aclares su mente. Bendice a cada uno de los profesores, a los compañeros presentes y permite que todo lo que hagamos sea para que lo pongamos en práctica y que sea de aprendizaje para los demás. Guía esta actividad, la ponemos en tus manos y te damos gracias por este privilegio que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, maestro, buenas tardes, compañeros. En esta tarde estaremos hablando sobre el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Yo daré inicio con el capítulo número 1. Mi nombre es Carolina Alcántara y estaré hablando sobre el cerebro emocional. Cuando la pasión desborda la razón. Esto sucede cuando a veces sentimos que estamos asustados o no podemos entender lo que está pasando. A veces decimos y hacemos cosas sin pensar y ofendemos a la otra persona. Por eso es importante controlar nuestras emociones y así poder tener dominio de ellas. El segundo tema, las emociones nos impulsan a actuar. Estas emociones tienen un fundamento importante en nuestra vida porque la tristeza nos libera del dolor. El miedo nos ayuda a defendernos, amar nos ayuda a dar amor a nuestros seres queridos y así esta juega un papel importante en nuestras vidas. Nuestras dos mentes. La mente racional es la que piensa, analiza y antes de actuar piensa en las consecuencias. En la mente emocional esta es la que actúa por impulso, la que siente. Por eso es importante que si aprendemos a controlar nuestras emociones, poder tener dominios de ellas. El desarrollo del cerebro. Como pueden ver, la etapa, la evolución, está el tallo. Esta tiene funciones importantes con la respiración y así fue con el tiempo evolucionando. Nos permite a pensar, analizar y también a razonar. En conjunto con todo esto, ser inteligente es más importante que tener conocimiento, pero si le agregamos las emociones podemos dominar lo que es pensar, amar, sentir y ser más inteligente y poder defendernos en situaciones que por algún momento nos vemos en aprieto. En conclusión, la inteligencia emocional convierte todos los desafíos en oportunidades para crecer. Muchísimas gracias. Muy buenas, otra vez, mi nombre es Smiley y continuaremos con el capítulo 2 del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, titulado Anatomía de un secuestro emocional. En este capítulo, el autor explica por qué en algunas situaciones actuamos impulsivamente y perdemos el control de nuestras emociones antes de pensar con claridad. Ahora bien, ¿qué es un secuestro emocional? Goleman define el secuestro emocional como una reacción intensa en la que las emociones toman el control de nuestra vida. En este momento actuamos sin reflexionar y solo después nos damos cuenta de que nuestra reacción fue exagerada o equivocada. Para explicar esta idea, el autor presenta el caso de Richard Robles, quien durante un robo perdió completamente el control debido al miedo y al
demostrando cómo una emoción intensa puede dominar la razón. El papel de la amígdala. El principal responsable de estas reacciones es la amígdala, una estructura del cerebro que procesa las emociones, especialmente el miedo y la ira. La amígdala actúa como un sistema de alarma. Cuando detecta una posible amenaza, responde de inmediato para protegernos, incluso antes del que el cerebro racional analice la situación. Gracias a esto, podemos reaccionar rápidamente ante un peligro real, aunque también podemos equivocarnos cuando interpretamos mal una situación. La relación entre emoción y razón. Goleman explica que el cerebro emocional puede actuar más rápido que el cerebro racional. Cuando la amígdala percibe peligro, envía señales que prepara el cuerpo para luchar, huir o defenderse. Por eso, cuando estamos muy enojados, asustados o estresados, es difícil pensar con claridad. Solo cuando la emoción disminuye, la neocortex, o sea, la parte racional del cerebro, recupera el control y podemos analizar lo ocurrido. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paola y hoy yo les estaré hablando de un capítulo del libro de la inteligencia emocional escrito por Daniel Goleman. Goleman muestra en este libro, él muestra en este libro que nosotros, una persona que puede poseer una inteligencia académica muy alta, pero esto no siempre significa que una persona pueda tener inteligencia emocional. El texto muestra el caso de Jason. Él es un estudiante de término con una inteligencia muy alta y él deseaba entrar a una prestigiosa universidad. Pero cuando él recibió una calificación más baja de lo que él esperaba, él perdió el control de sus emociones. Lo importante es que nosotros también aprendamos a controlar nuestras emociones, no solamente que tengamos una inteligencia intelectual bien alta. Ahora veamos el siguiente punto. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que nosotros poseemos de procesar y controlar nuestras emociones, porque no podemos solamente ser muy inteligentes en lo académico y cuando nuestras emociones nosotros no las podemos controlar. Esto también es bastante importante, porque esto nos ayuda a resolver los conflictos que se nos presenten en la vida a diario. Ahora vamos a ver las habilidades emocionales. Tenemos entre ellas estas principales que son la empatía, la habilidad social, el autocontrol, la motivación y la autorregulación. Estas capacidades son muy importantes porque esto nos permite poder controlar nuestras emociones. Uno puede empatizar más con los humanos, con las personas, entender las emociones, porque hay personas que no tienen el control de sí mismo y pierden el control y uno no puede rebajarse hacia ello. Uno tiene que ser más inteligente y usar esas emociones que nosotros podemos aprenderlas por medio de la práctica y por medio de la educación. Ahora tenemos el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. El coeficiente intelectual es lo que mide lo académico. Espero que ustedes hayan podido entender y aprender lo que yo he explicado aquí. Muchas gracias, lo dejo con el siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Renato Jiménez. Para mí es más que un placer estar aquí y compartir mis conocimientos acerca de la inteligencia emocional junto a ustedes. Conócete a ti mismo. La conciencia de uno mismo es la base de la inteligencia emocional. La capacidad de reconocer nuestras emociones en el momento que ocurren. Para introducir esta idea, se representa la historia de un samurái y un maestro zen, donde ambos muestran que la ira representa al infierno y el autocontrol representa al cielo, es decir, a Dios.
Esto enseña que identificar nuestras emociones nos permite controlarlas en vez de ser controladas por ellas. El apasionado y el indiferente. Hay personas que reaccionan de maneras diferentes ante las emociones. Algunas personas viven las emociones con mucha intensidad, mientras que otras apenas la perciben. Esta le afecta en cómo enfrentar los problemas y cómo tomar decisiones. El hombre sin sentimientos. Existe un trastorno llamado aleticimias, que define la incapacidad de identificar y de escribir y expresar con palabras las emociones. Hay algunas personas que sienten emociones pero no saben identificarlas y expresarlas con palabras. Esto le afecta en sus relaciones personales y en su bienestar emocional. El elogio de las sensaciones viscerales. Las emociones son esenciales y fundamentales para tomar buenas decisiones. La lógica no lo es todo. También debemos reconocer y entender nuestros comportamientos, porque esto nos enseña a evaluar mejor las diferentes opciones en la vida. Sondeando el inconsciente. Explica que muchas emociones actúan de forma inconsciente antes de que nos demos cuenta de ellas. Aprender a reconocer esas emociones nos ayuda a enfrentar los estados de ánimo negativos y fortalecer nuestra inteligencia emocional. Muchas gracias. Buenas tardes a sus compañeros, mi nombre es Isabel Rivera y en el día de hoy estaré hablando sobre el capítulo número 5 de la inteligencia artificial, nombrado Esclavos de una Pasión. Bueno, empezamos con el equilibrio emocional. Perdón. Desde hace mucho tiempo se nos ha dicho a nosotros que debemos de controlar nuestras emociones. ¿Y cómo debemos de controlar nuestras emociones? Los antiguos griegos tenían una majestuosa frase llamada sofrosis, que significa el gobernar nuestra propia vida con inteligencia. Esto quiere decir que no debemos de reprimir nuestras emociones, sino de seguir adelante con ellas. El cerebro emocional. El estudio de Diana Tice, ella es una psicóloga que hizo un estudio con 400 personas. Ese estudio trató de cómo las personas se ponían de mal humor, de cómo esas personas manejaban su humor. Esto quiere decir que en este estudio que ella hizo pudo determinar que no todas las personas somos iguales, todas manejamos las emociones de diferentes formas. Por ejemplo, de este por ciento ella sacó un 5%, que quiere decir que son puristas. Los puristas son estas personas que manejan sus emociones diferentes. Por ejemplo, estas personas dicen que son totalmente natural manejar las emociones, por eso la dejan así. El dominio de uno mismo. Esto quiere decir que nosotros debemos de manejar nuestras propias emociones, que son parte de lo que nuestros padres nos enseñaron desde pequeños. Es una herramienta psicológica que la aprendemos desde pequeños con esos padres. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Pamela Díaz Rodríguez y le estaré hablando sobre la aptitud maestra del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Daniel Goleman nos explica en este libro que la aptitud maestra nos enseña cómo debemos manejar nuestras emociones y debemos llevar nuestras ideas. Las emociones que el aprendizaje, como pueden ver, disminuyen la concentración, dificultan la comprensión de la información, afectan la memoria de trabajo, reduce la capacidad para resolver problemas. Un ejemplo
durante un examen y el miedo fue tan intenso que el autor no pudo pensar con claridad. Emociones y memoria de trabajo. La memoria de trabajo permite mantener y procesar la información necesaria para realizar una tarea. El estrés y la tensión emocional afecta el funcionamiento y el córtex prefrontal, responsable del razonamiento y la toma de decisiones. Como consecuencia, resulta más difícil concentrarse, resolver problemas. Buenas tardes, compañeros, profesor. Bonjour, você, camarades, je m'appelle Sonia. Aujourd'hui, je vous parler sur l'empathie. Bueno, como ya había comentado en mi presentación, mi nombre es Sonia y hoy les voy a hablar sobre la empatía. Las raíces de la empatía no son más que una capacidad importante que nos permite reconocer nuestros sentimientos y eso nos ayuda a reconocer los sentimientos de otras personas. También la empatía depende mucho del reconocimiento de los padres. Por ejemplo, los niños. No somos niños, es importante que nuestros padres nos eduquen o cuando lloremos nos corrijan, pero con amor y compasión a la vez, porque tanto eso nos ayudará a crecer con buenos modales y sobre todo empatía. Incluso hubo hace varios años un hecho por científicos se comprobado que, como dijo mi compañera anteriormente, las amígdalas son una gran parte, una gran responsabilidad sobre lo que son las emociones de cada ser. También podemos comprender que la empatía en la niñez siembra las semillas de respeto, la solidaridad y la compasión para toda la vida. Ya que estamos hablando. Finalmente, el texto leído por fin de esta exposición nos relata que la empatía, como ya dije anteriormente, comienza desde la niñez, pero que también corresponde mucho a lo que es el ser humano. Eso nos ayuda a ser más empáticos, nos ayuda a ser más humanos, ser más, un poco más agradables con nosotros mismos y con los demás. Incluso hay una parte que fue fundamental en esto, son un estudio, se llama la sintonización emocional. Ahora bien, la ejercicio de empatía, para afinar la misma situación, es practicar la empatía que nos ayuda a construir un nuevo mundo más inclusivo y comprensivo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Kevin Cruz y a continuación voy a hablar sobre uno de los capítulos del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman titulado Enemigo íntimo. En este texto comienza hablando sobre las diferencias emocionales que existen entre hombres y mujeres, no solo en lo biológico, sino también en la forma en la que le educan desde pequeños. Desde la niñez a niños y niñas los educan diferente para demostrar y expresar sus emociones. Ejemplo de esto, a las niñas normalmente las enseñan a ser más susceptibles, a hablar sobre sus sentimientos, a expresarse, mientras que a muchos niños los enseñan para ser fuertes, restringir sus emociones y resolver los conflictos sin demostrar tristeza o miedo. Esto hace que al crecer las mujeres sean más susceptibles a comunicarse y hablar sobre sus sentimientos, mientras que muchos hombres consideran que no es necesario hablar sobre lo que sienten. En el texto también aclara que estas diferencias se vieron en la forma en la que juegan niños y niñas. Las niñas normalmente hacen grupos pequeños, se socializan, se apoyan mutuamente, mientras que a la mayoría de niños normalmente juegan juegos más competitivos y tratan de resolver los conflictos por sí solos. Esto hace que las mujeres sean más sensibles, o sea, que demuestren más sus sentimientos. El texto lleva esto a las relaciones de pareja. Normalmente esto puede ocasionar conflictos, estas diferencias, porque mientras muchas mujeres creen que la base de una buena relación es una comunicación sincera, expresar sus emociones, muchos hombres creen que con solo demostrar cariño con hechos
es suficiente y no consideran que hablar de sus sentimientos sea tan necesario, esto puede ocasionar disgustos en una relación en que uno de ellos no se sienta comprendido. Sin embargo, el texto explica que no se basa en que si hombres y mujeres somos iguales. Cada quien tiene su forma de pensar, cada persona expresa sus sentimientos y sus emociones de manera diferente. Y de manera diferente, lo que tenemos que trabajar es la inteligencia emocional para así comprender y tener una comunicación más efectiva. Gracias. Me presento nuevamente, mi nombre es Carolyn Kinsley Reyes y continuaré con el tema número 10 del libro titulado Inteligencia Emocional. Este tema se titula Ejecutivos con Corazón. Antes de empezar, este tema habla sobre los ejecutivos que no solamente deben liderar con la mente, sino también con su corazón. Hablemos sobre las organizaciones. Entendemos que los líderes deben tener 3 cualidades que son esenciales. La primera es empatía. Deben entender las situaciones de sus empleados y ponerse en su lugar, para que así la empresa trabaje de mejor manera. Tenemos también una buena comunicación, que es la segunda característica que deben tener los ejecutivos. ¿Por qué buena comunicación? Porque esto hace que las organizaciones trabajen de mejor manera cuando tenemos una buena comunicación. Y tercero, deben tener control emocional. ¿Por qué el control emocional? Porque así pueden autocontrol, porque así en diferentes situaciones pueden controlar la manera en la que reaccionan sin crear un gran impacto o sin ofender a alguien más. Seguimos con la crítica, la motivación y el feedback efectivo. Si hablamos sobre la crítica, cuando se critica a alguien se le llama solamente para señalar las cosas que hace mal. Eso causa un mal en las personas. Así que a diferencia de la crítica, lo que los ejecutivos deben usar es el feedback, o sea, señalarles lo que están haciendo mal para que puedan corregirlo y pueda haber una mejor organización. También hablamos sobre la motivación. Nosotros desde pequeños, como seres humanos, estamos acostumbrados a ser motivados, y cuando somos motivados, trabajamos mejor. Así que cuando a una persona se le llama en una organización para ser motivada y no criticada, esto hace que la empresa trabaje mucho mejor, que la empresa trabaje organizada y crea también fuerza en los empleados, crea en ellos esa necesidad de que deben hacer las cosas bien. Muchas gracias, espero que hayan podido entender sobre los ejecutivos con corazón. Reiterados saludos, maestro Rafael Osborne, compañeros y público en general. Mi nombre es Scarlett Díaz y yo les estaré hablando sobre el capítulo 11 del libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, que se titula La mente y la medicina. Conexión, mente y cuerpo. En este capítulo, Daniel Goleman dice que la mente, nuestro cerebro y nuestro corazón trabajan en un solo sistema. Porque cuando, por ejemplo, mezclamos las emociones, cuando tenemos tranquilidad, paz, nuestro sistema inmunológico funciona de manera correcta. Pero cuando tenemos energías, emociones negativas, muchas veces nuestro sistema inmunológico tiende a enfermarse. Emociones negativas y salud. Aquí, como pueden ver en la imagen, la nube representa lo que son las emociones negativas. Por ejemplo, el estrés, la ira, los enojos, y el escudo que está ahí abajo representa el sistema inmunológico agrietado. Quiere decir que con las emociones negativas nuestro sistema va decayendo. Número 3, emociones positivas y recuperación. Por ejemplo, cuando estamos enfermos y estamos positivamente bien de las emociones, tendemos a tener una recuperación con éxito. Número 4, mente como aliada en la salud. En este caso pueden ver que este cerebro está meditando. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando manejamos las emociones de esa manera, de manera calmada, que
respiramos mejor también, tendemos a tener una mejor salud. Número 5, apoyo emocional. Cuando tenemos el apoyo de nuestras familias, de nuestros compañeros en las adversidades, uno se siente escuchado. Eso nos ayuda a nosotros a sobrellevar ese proceso de manera correcta. Relación médico-paciente. Cuando tenemos un médico que nos escucha empáticamente, nos da consejos, nosotros tendemos a mejorar. Y número 7, cuidar la mente, cuidar tu vida. Cuando nosotros cuidamos nuestras emociones, lo que pensamos, hasta lo que transmitimos, cuidamos nuestra vida, nuestro sistema inmunológico. Muchísimas gracias, pero antes quisiera compartir esta frase que tengo aquí. La mente y el cuerpo no son máquinas separadas. Lo que afecta a uno, afecta al otro. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Enmelis Paulina y el día de hoy a mí me tocó un tema súper importante, que es el crisol familiar. ¿Qué es el crisol familiar? El crisol familiar es el ambiente del hogar donde los niños aprenden a expresarse y a cómo manejarse mediante la vida. Padres emocionalmente inteligentes, la familia como primera escuela emocional. En esta parte del libro a mí me tocó ver una historia sobre una niña llamada Leslie. ¿Qué pasa? En esta historia la niña tenía 5 años y ella quería aprender a jugar a videojuegos. ¿Qué pasa? Que en el ambiente de la casa el padre tenía una explicación diferente que la madre y no sabían cómo expresarse de una manera adecuada. ¿Qué pasa? Que en el momento en que le estaban expresando, hacían como que su mente se distorsionara y ella no pudiera entender. Entonces, en esta parte vemos lo que es los padres, la familia como primera escuela emocional. Debemos saber que cuando los niños están creciendo, deben tener una pequeña enseñanza que sea súper adecuada para ellos, porque eso es lo que ellos van a expresar mediante el futuro. Estilo de crianza emocionalmente inadecuado. En esta parte vemos lo que son las expresiones de los padres hacia los niños. Como les decía antes, los padres son los que educan a los niños desde que están pequeños hasta llegar hasta la adolescencia. ¿Qué pasa? En este caso, también vemos lo que es la mala comunicación de los padres hacia los niños. Nosotros como padres, no soy madre, pero me pongo como ejemplo, debemos enseñar a los niños a cómo saber expresarse, porque de esa manera los niños van a saber cómo manejarse mediante vayan hablando con las demás personas. Padres emocionalmente inteligentes, a la familia como primera escuela emocional. En esta parte me tocó lo que es la experiencia de los padres que tienen un buen manejo hacia la crianza de sus hijos. En esta parte se vio lo que es la buena enseñanza. Cuando nosotros tenemos una buena enseñanza hacia nuestros hijos, ustedes van a ver lo que es una buena educación, una buena expresión, una buena comunicación hacia sus hijos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestros y compañeros. Mi nombre es Diana Marina y el día de hoy quiero hablarles sobre el libro Inteligencia Emocional. El capítulo 13, Trauma y Reeducación Emocional. Bien, para iniciar debemos de saber qué es un trauma. Un trauma es una experiencia muy dolorosa que las personas son capaces de afrontar. Muchas veces los traumas pueden verse relacionados con un accidente grave, un abuso, a veces hasta por la pérdida de un ser querido. Los traumas dejan huellas emocionalmente que son difíciles para nosotros poder superarlo. En este caso, el autor destaca una parte de un caso de un tiroteo en una escuela de primaria en Cleveland. En esta parte, los niños jugaban a demostrar lo que había pasado en ese suceso. Pero luego de eso empezaron a sentir miedo, ansiedad y a tener problemas de comunicación. Podemos ver en este ejemplo que cuando tenemos un trauma van a pasar los años y nunca vamos a dejar de pensar que el peligro se acabó. Bien, ¿qué ocurre en el cerebro después de un trauma? El trauma no simplemente afecta la capacidad de una persona, sino que también afecta el funcionamiento de nuestro cerebro. Y una parte de esta que suele ser afectada es la amígdala. La amígdala es una parte pequeña en el cerebro que se activa inmediatamente nosotros nos sentimos amenazados o en peligro.
podemos estar en un lugar seguro, pero inmediatamente la amígdala manda a esa pequeña sensación que estamos en peligro. Pero debemos de saber que no todo el tiempo, no en todos los lugares vamos a estar en peligro. Por último, tenemos la reeducación emocional y la recuperación. Además de saber que los traumas pueden ser superados, existe la reeducación emocional, que esta consiste en darle instrucciones a nuestro cerebro de nuevas ideas o más bien nuevas formas de cómo superar dichos traumas. Esta consiste en poner en práctica, hablar con amigos cercanos, dibujar, hacer cualquier tipo de cosas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Martín Altacruz. Hoy les estaré hablando con respecto al tema 14 del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. En este libro, este capítulo específicamente nos relata que el temperamento no es el destino. El capítulo nos explica, mediante Daniel Goleman, que el temperamento es aquello con lo que nacemos, ya sea tanto timidez, rigidez, ya sea el enojo o si no, ya sea felicidad. Pero esto no nos deja dicho que nosotros seremos así tal cual, sino que a medida que cambiamos, a medida que crecemos, nuestro temperamento va a cambiar. Por eso el tema se llama El temperamento no es el destino. He de recalcar algo muy importante con respecto a este capítulo, en el cual Germain Kangal, un psicólogo, expresa y estudia lo que es el temperamento en los niños. Este explica que los niños cuando nacen tienen un temperamento, ya sea tímido, agresivo, feliz, o sea ya retraído, o sea introvertido. Este explica que los niños pueden cambiar esa mentalidad, cambiar ese temperamento y tener uno muy diferente a como nacieron y fueron criándose. También en otro aspecto se explica Daniel Goleman que el temperamento es algo muy relativo, ya que explica ahí en el capítulo que el cerebro es cambiante. Durante toda la vida siempre va a ir cambiando el cerebro con respecto al temperamento. Ya se puede pasar de ser tranquilo a ser alguien hiperactivo, de alguien hiperactivo a ser alguien retraído, de alguien retraído a alguien agresivo. Pero esto no nos deja dicho que nuestro temperamento va a estar guiado con respecto a eso, sino que debemos de cambiar, sino que a medida que vamos cambiando debemos de ir expresando y obteniendo nuevas informaciones y nuevas experiencias. También explica en este capítulo que el temperamento se desarrolla, cambia y evoluciona por el ambiente en el cual éste se relaciona, ya sea tanto con la familia, con las amistades o el entorno mismo en el cual se desarrolla. Eso ha sido todo, muchas gracias. Bonsoir, professeur, chers camarades de classe et toutes les personnes présentes. Je m'appelle Arlette Flores et aujourd'hui je suis très heureuse d'être ici devant vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 15 du livre de l'intelligence émotionnelle intitulé The Cost of Emotional Illiteracy. Ce chapitre est très important et très intéressant aussi. Je suis en train de parler français maintenant avec vous, mais je vais continuer en anglais. So, as I said, I will be talking about the chapter 15 of the book. If we had to summarize the main ideas or the main principle of this chapter, we can divide it into three important parts, starting with the cost of emotional illiteracy. First of all, something that you need to know that the author expresses in this part is that what is emotional illiteracy? When we talk about emotional illiteracy, we're talking about not being able of controlling, expressing, or understanding the way that we feel our emotions or how to express them properly. Daniel Goleman, which is the author of this book, expresses that this problem has many consequences in society. And it's true, because there are many things, many issues, such as violence, anxiety, and difficulties in relationships, and all of those things are related to poor emotional
emotional skills. When we as human beings are not able to control the way we feel, we can also make the others feel uncomfortable, not only themselves, but also the others. That's why it is so important for us to understand our emotions and to know how to control them. So we can continue with the point number 2, which is the impact of emotional illiteracy on children and adolescents. As I said before, emotional illiteracy is not being able to control your emotions or feelings as human beings. Children and adolescents are especially affected because of this, because they are young. They don't actually know how they feel or they don't understand. That's why it is so important to teach them about they can feel many things because of situations or experiences, but they have to understand those things and they have to control the way they do it. So thank you so much for listening to me. Now the next person is going to continue. Hola, mi nombre es José Alexander Batista López y hoy les estaré hablando sobre la escolarización de las emociones. En este capítulo, Daniel Goleman explica que las escuelas no solo deben limitarse a enseñar matemáticas, ciencias y lenguaje, sino que también deben de ayudar a los estudiantes a comprender, entender y manejar sus emociones. La inteligencia emocional es tan importante como el coeficiente intelectual para alcanzar el éxito y el bienestar emocional. Muchos problemas sociales vienen como el consumo de drogas, la violencia, la depresión y los conflictos entre compañeros son por la falta de la educación emocional. Por eso Daniel Goleman explica que le propone a la escuela enseñar a los niños desde edades tempranas para así tener buena relación con los compañeros. Entre los beneficios de la educación emocional está mayor autoestima, mejor control de la ira, mayor relación interpersonal, entre otras. Para concluir, la responsabilidad es la educación emocional, es una responsabilidad compartida entre la familia y la escuela. Deben de enseñar a los niños a comprender y entender sus emociones para así crear personas con mayor responsabilidad y mejor manejo de conducta. La educación emocional no sustituye la educación académica, sino que también la fortalece y la complementa. Muchas gracias, la veo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es César Hernández. El día de hoy les estaré hablando sobre el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. El capítulo que les estaré tomando es el apéndice A, el cual nos habla sobre las emociones. Pero antes de comenzar me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué a veces nosotros relacionamos con miedo, tristeza, alegría o incluso enojo sin pensarlo? La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla, porque las emociones son respuestas automáticas ya sea de nuestro cuerpo, nuestra mente ante ciertas situaciones. Es decir, nuestras emociones están casi presentes en todo lo que vivimos. Esta pueden incluir ya sea en cómo nosotros pensamos, actuamos y también en la manera de relacionarnos con los demás. Pero ¿qué es realmente una emoción? Según Daniel Goleman, la emoción es una reacción automática que nosotros experimentamos ya sea ante una persona, una situación o un evento específico. Además de que esta influye bastante en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, también influye y produce ciertos cambios en nuestros cuerpos. Es decir, por esa razón es que nosotros reaccionamos de cierta manera ante una emoción. Aunque muchos científicos tienen ciertas diferencias entre cuántos tipos de emociones hay, los científicos coinciden en que existen 8 tipos de emociones básicas, entre las cuales nosotros tenemos la ira, la tristeza, el miedo,
la alegría, el amor, la sorpresa, la aversión y la vergüenza. Cada una de estas cumple una función específica. Por ejemplo, la ira, estamos alerta cuando nosotros sentimos que algo es injusto. La tristeza nos confronta en momentos difíciles. El miedo nos ayuda a defendernos de amenazas. La alegría fortalece nuestras relaciones. El amor fortalece nuestros vínculos con las demás personas. La sorpresa nos ayuda a prepararnos para lo inesperado. Y la aversión, o conocida como el rechazo también, esta nos ayuda pues a evitar aquellas cosas que nos desagradan. Y por último, la vergüenza. La vergüenza nos ayuda a ser más conscientes de nuestros actos. Al avanzar en el libro de inteligencia emocional, el autor nos habla sobre el estudio de Paul. Y para concluir, me gustaría decirles algo. Es que comprender nuestras emociones también nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlestefi López García y el día de hoy les voy a hablar acerca del apéndice B del psicólogo y escritor Daniel Goleman, conocido por desarrollar el concepto de inteligencia emocional. En el texto Goleman afirma que existen dos formas de procesar la información. Tenemos la mente racional, que es aquella que funciona de manera lógica y reflexiva, y la mente emocional, que es aquella que funciona de forma rápida e intuitiva. Pasemos al primer subtema llamado una respuesta rápida pero tosca. Aquí Goleman afirma que la mente emocional funciona más rápido que la mente racional, ya que se basa en primeras impresiones y un enfoque general de la situación sin desarrollar todos los detalles. Esto es útil cuando necesitamos salir de un problema rápidamente. Seguimos con primero los sentimientos, luego los pensamientos. Aquí Goleman afirma porque en muchas ocasiones primero sentimos y luego pensamos. Las emociones aparecen de forma automática y solo después nuestra mente racional intenta justificar o explicar cómo nos sentimos. Esto se da cuando primero reaccionamos y luego reflexionamos. Seguimos con una realidad simbólica infantil. En este apartado Goleman explica que la mente emocional funciona mediante asociaciones y símbolos, relaciona experiencias presentes con recuerdos del pasado y esto puede interpretar la realidad de una manera muy subjetiva. Seguimos con el pasado se impone sobre el presente. Aquí Goleman nos explica que muchas emociones actuales están influenciadas sobre recuerdos del pasado. Si algo que vivimos en este momento se parece a algo que vivimos anteriormente, nuestra mente emocional intenta interpretarlo como si estuviéramos reviviendo ese momento. Realidad simbólica de estado. En este apartado Goleman explica que las emociones gritan la realidad. Cuando estamos tristes, enojados, nuestras emociones, decisiones y recuerdos se adaptan a ese estado emocional. En conclusión, este apéndice nos enseña que las emociones forman parte de nuestra vida y tienen un papel fundamental en ellas. Sin embargo, nos deja claro que no siempre actuamos de la manera adecuada. Por eso es importante desarrollar la inteligencia emocional, aprendiendo a reconocer nuestras emociones, controlarlas y equilibrarlas con la finalidad de actuar de manera responsable y consciente ante la sociedad. Je vous remercie sincèrement pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre les particularités de l'esprit émotionnel. Merci beaucoup, Sophie. Bon après-midi tout le monde, bienvenue mesdames et messieurs. Je m'appelle José Mariano Colón Almonte et je vais parler avec l'apéndice C sur le livre L'intelligence émotionnelle. La inteligencia emocional, voy a hablar sobre este libro, sobre el apéndice C, sobre la amígdala, los circuitos neuronales del miedo. Como pueden ver, la amígdala es donde se va realmente, donde da la señal directamente, donde vamos a sentir miedo. Esta funciona como una central de taxi donde recibe todas las señales de nuestro cerebro, en la cual ella procesa y da de antena si es de miedo o también otro cuerpo tiene que huir o quedarse ahí para pelear. También el hipocampo es quien recuerda si los sonidos que vienen o los si es visual o auditivo, si tiene que salir corriendo, si el cuerpo tiene que salir a pelear como sobrevivencia. Como pueden ver,
el cortés sobre nuestros cerebros se recibe también informaciones. Daniel Goleman relata en el libro donde un trabajador de una mina de locomotoras, él perdió una de las varillas y fue incrustada en su cabeza y también fue afectada a la mente. Esta persona no sentía miedo. Y el miedo es parte de nosotros para poder crecer y es esencial para nuestra vida. Tampoco es una emoción negativa, sino que es necesaria y vital. La amígdala que se encarga de procesar las informaciones y llevarlas a cabo para que nuestro cuerpo reaccione de la siguiente manera. Si tienes que salir corriendo del peligro o simplemente es algo que nosotros no recordemos. Pero también es muy importante, es gran abundancia, que el miedo a veces nosotros lo creamos y a veces aprendemos a vivir con ello. También esta respuesta también puede ser falsa, ya que nuestro sistema puede catalogarla como un falso neutro, donde muchas personas tienen ataques de pánico o ataques de ansiedad, porque el cerebro libera las hormonas del estrés, cortisol, también pone nuestro corazón que lata más rápido y nuestra función de van directamente mucho más elevada. También lo que hace es que el cortés es la razón, lo que analiza realmente las situaciones de nuestro cuerpo y el funcionamiento a las amígdalas. Así pueden ver si el miedo es directamente correcto. Muchas gracias, esto es todo. Entendido, hemos llegado a la conclusión. Hemos concluido, gracias al Señor, misión cumplida. Un fuerte aplauso. Es grato tratar y trabajar con profesionales, jóvenes profesionales de esta calidad. Hoy me siento muy orgulloso, han concluido de manera satisfactoria. Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata, Seminario de Tecnología Avanzada. Hoy estamos a 22 de julio, escucha Julio, 22 de julio de 2026. Le doy las gracias a las personas que invitaron a otros a ver esta actividad. No se pierdan esto en su canal favorito. Chao.